seguimos con la ronda de conversaciones con productores, músicos, compositores. Hemos tenido ya conversaciones súper interesantes con otros compañeros y la verdad que estoy bastante contenta con cómo está quedando la cosa. Y estoy también muy contenta porque tenemos hoy a una compañera que, aunque es de Sevilla, está actualmente viviendo en Cataluña, en Tarragona, hace música experimental y ambient. También muy interesante lo que nos va a contar hoy y va a compartir con nosotros. Y estoy muy contenta de darle paso a Blanca acá Misty. Hola Blanca, Hola Elena, ¿qué tal? muy bien, gracias por la invitación. Gracias por unirte a las conversaciones. Vamos, encantada de que te unas y además de que vayas a compartir tu experiencia con respecto a la música, a cómo crear música experimental y ambient. Yo personalmente ahora mismo estoy muy metida en esa onda, estoy muy interesada en la producción de música ambient, así que estoy muy feliz de que estés con nosotros. Qué Por guay. cierto, vaya setup chulo que tenéis detrás, ¿eh? ¿Ese es tu estudio? Bueno, porque sí, 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 porque por ahí quería un poco enfocar la conversación, aparte de los inicios y demás, pero lo que te comenté, ¿no? Por el Instagram, que al final ha habido mucha importancia para mí de la manera que producía hace unos años a la que produzco ahora. Entonces, eso me ha cambiado radicalmente, pues, la manera de hacer música, la manera de enfocar también cómo trabajo, pero bueno, ahora comentamos si Vale, quieres. pues si quieres hablamos también de eso un poco más adelante. Es que te estoy viendo todo lo que tienes atrás. Tú tienes, vamos, incluso las cajas, las Yamaha esas son buenas. Qué guay. Esto es, bueno, es la Digitag, No, no, es yo, un sample. sí, eso Ah, es, la guitarra. no, no, no. El altavoz de Yamaha que tiene tú ahí detrás, Ah, sí, 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 que el esos son altavoz. increíbles. Yo es que tengo unos Behringer grandes, eh, 3220A, que son increíblemente gigantes y están muy bien, pero estaba yo buscando así uno más pequeñito y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Me imagino que... Suenan muy bien, ¿eh? También te tengo que decir, Elena, que este estudio en el que yo estoy ahora no es 100% todo mío, Vale. la verdad, pero hay cositas, sí, lo comparto con mi pareja actualmente y entre los dos pues vamos juntando lo que cada uno tiene y mira poquito a poco. Eso que tú estás ahora mismo es un estudio que habéis montado tu pareja y tú en casa. Sí, en casa. Es un estudio casero, pero sí que es verdad que intentamos, en la medida de lo posible, que sea lo más profesional Sí, posible contra. en cuanto a inversión de máquina, pues de sonido, de acústica también. Sí, estoy viendo ahí los paneles, ¿no? De Correcto. actuación. Qué bueno. Pues Blanca, si te parece bien, como vamos a acabar hablando de esto y lo hacemos si quieres, dentro de, digamos, del punto este que hablemos de cómo creas y demás, yo siempre hago la pregunta para comenzar de cómo empezaste tú haciendo música. Vale, pues yo empecé hace ya bastantes años porque tocaba la guitarra, tenía una guitarra eléctrica y un ampli pequeñito, y sí que es verdad que se me quedaba como muy corto, pues a nivel de sonido sobre todo. Yo tocaba, pues me grababa típico con el móvil y tampoco avanzaba mucho más. Y yo tenía ganas pues de probar con el tema de los pedales, de poder crear a partir de la guitarra pues otros sonidos. Yo decía, guau, la gente cómo hace, ¿no? Estas atmósferas, y yo veía que utilizaban la guitarra, pero que no sonaba simplemente al sonido típico. Entonces, como en aquella época, pues sí que es verdad que no tenía mucho dinero para invertir en maquinaria, en pedales y tal, pues me recomendaron el Logic, que el Logic por la época, no sé si lo seguirá teniendo, tenía una cajita así súper chula que podías ver los pedales físicos y los ibas tú manipulando, los ibas combinando, ibas haciendo diferentes cadenas y yo, pues ya para empezar con eso, que era al final lo que buscaba era sobre todo poder experimentar y llevar el sonido de la guitarra al uso, pues más allá, ya me sirvió, yo ya con eso tenía para empezar, ¿sabes? Y Tú que tenías una tarjeta de sonido por correcto, USB, le enchufabas con el jack la guitarra. correcto, sin más, nada más. Yo la verdad que la parte técnica no la controlaba mucho, pero me explicaron cómo tenía que hacerlo, me descargué el Logic y yo ya ahí pues iba avanzando. Y sí que es verdad que después pues ya te vas metiendo más en la parte también pues más técnica, por así decirlo, con la mezcla, vas trabajando con más plugins, que si ya entras en el mundo de la compresión y ahí es donde ya pues se va complicando la cosa, yo creo. Pero el origen en sí fue así, fue como muy inocente, por así decirlo, de que yo quería pues el sonido de mi guitarra,
poder ampliarlo, que no fuera solo la guitarra y ya está, sino de ahí ir a otros terrenos, a otros sonidos, a otros... Vale, lo más, digamos, early, o sea, como lo más, lo anterior, o sea, lo inicial para ti fue aprender a tocar la guitarra, entiendo. Sí, pero no te creas que yo soy guitarrista ni nada. O sea, para mí la guitarra era como una manera de expresarme, sobre todo a nivel de sonidos. Yo no, sí que es verdad que se acordes y un poco de armonía y tal, pero no era para mí un instrumento como súper técnico. Era más, pongo la mano aquí, hago así, a ver qué suena y sonidos que me iban gustando, progresiones. Yo me dibujaba a veces en un cuaderno como si fueran las cuerdas y los puntitos, porque claro, yo no sabía realmente qué estaba tocando. Desarrollaste tu propio lenguaje Sí, de tablatura, sí, por decirlo así, ¿no? correcto. Y de ahí, pues lo que te digo, ya luego con el tema del software, del Logic, en este caso, que es con lo que empecé, ampliando todo eso y diciendo, ostras, que de aquí puedo llegar a esta locura de sonido, ¿no? Ya también, pues investigando dentro del programa, pues otros sonidos, pues sintetizadores. Luego ya me compré un tecladito MIDI porque me di cuenta que con el teclado del ordenador, que era un poco más... Se te quedaba corto, ¿verdad? Sí, y me compré un tecladito MIDI súper pequeño, pero con eso me aprendí, ¿no? A ir haciendo con lo del piano roll y todo eso, con el MIDI, pues con otros instrumentos que traía también el Logic, pues a Oye, combinarlo y ya no era solo la guitarra, sino que también manipulaba un poco pues dentro del propio programa. perdón que vuelva al tema de lo de la guitarra. ¿Tú te relacionabas con alguien que, o sea, con amigos que hacían música o algo así? ¿O simplemente tú querías comprarte una guitarra porque te gusta, tenías interés, nació de ti? O... No, sí que es verdad que yo tenía mi guitarra de pequeña en casa y todo, pero sobre todo ya al pasarme a guitarra eléctrica sí que fue por un círculo de... Eso fue en Málaga, porque yo soy de Sevilla, pero viví unos años en Málaga, y sí que es verdad que estuve trabajando unos años en una sala de conciertos y Ah. ahí sí que tuve mucho contacto pues con músicos y con gente que sobre todo tocaba, ¿no? Instrumentos. No era tanto de la producción, pero sí que pues me inspiraba mucho en ese sentido y a lo mejor pues compartía, pues eso que te digo, ¿no? Este acorde al no sé cuánto. Y así fue un poco cuando más realmente me involucré en el mundo Mm, de la mm. música. Entonces tú cuando, porque entiendo también que lo que me estás contando de que los pedales estos del Logic, porque habrá algún plugin que te permita hacer un rack de pedales. Esto en el mismo Logic, o sea, yo nunca jamás he sido capaz de descargarme un plugin que no sea del programa. Lo Sí, he o que no, tú intentado, ni siquiera pero has yo pirateado. para esto soy muy nula, o sea, el Logic me ayudaron a descargarlo y me decían, no, porque descárgate este UST, este plugin, este no sé Claro, qué, tú y decías, pero ¿cómo lo yo hago? no, o venían y me lo instalaban literalmente, o a mí me costaba mucho, pero yo ya decía, con lo que trae el programa, para mí es más que suficiente, o sea, con esto yo ya tengo para jugar. Hay una cosa que no sé si lo comenta con algún compañero. Yo recuerdo cuando me descargué, y lo digo ahí tal cual, me descargué el Ableton. Como yo aprendí a, digamos, no es lo mismo descargarte algo, instalarlo en un Windows que hacerlo en un Apple, o sea, en un Mac, Claro. la verdad, tiene otra, pero ya cuando descubrí hacerlo, ya empecé a descargarme todo lo que podía. Además, en fin, yo sentía que había los VST para los ordenadores Mac. ¿Tú qué usas? ¿Windows o Mac? No, Mac, Ah, tú usas Mac. Bueno, pues en fin, tú no te has visto en esta porque dice que no has... jamás. Pero aparte, yo sentía que había mucho menos para Mac, pero bueno, en cualquier caso yo empecé a descargarme a cholón todo lo que podía y al final no usaba Claro, la mayoría y llené el ordenador de un montón de... Además, en fin, que te puedes descargar hasta virus y cosas chungas. es Y verdad. lo que tú me estás contando de esa, entre comillas, limitación de que no habías sabido a descargarte otros plugins, en realidad ha sido positivo para ti porque pudiste indagar con lo que tenías. O sea, por una parte me frustraba un poco porque decía, "Buah, hay gente a mi alrededor que se descarga un montón de cosas, que hace una música increíble, que gracias a lo mejor a eso pues tiene un súper compresor que yo no tengo". Pero es verdad que por otra parte decía, mejor quedarme con lo que tengo, con una cosita más limitada, pero que la pueda yo manejar bien, que se me vaya de las manos y al final esté más pensando en que no tengo esto, pero lo quiero. Creo Sí, que es ya entrar en total. un círculo que pasa un poco con las máquinas también, ¿eh? Cuando ya empiezas a comprarte, ahora quiero esta, ahora te fijas en que aquel tiene la otra y ya te entra. Hay que tener también, yo creo que mucha conciencia de
de dónde están los límites. En Y realidad, y de realmente lo que tú ya tienes y te va bien y te funciona y que tienes suficiente, porque a mí me ha pasado de comprarme algo que luego no he utilizado, como tú decías con los plugins, ¿no? Y al final hay que planteárselo bien. o igual antes de comprarte otra máquina o de comprarte otra cosa, o sea, como que indagar bien en las máquinas que ya tienes, porque yo he llegado a ver cosas que, o sea, por ejemplo, en YouTube yo he llegado a ver vídeos de maquinitas, a lo mejor que yo tenía, que las tenía ahí muertas de risa, pero había gente que hacía unas virguerías increíbles en YouTube con los vídeos, digo, eso lo hace mi máquina, pero porque Claro, tenía la oportunidad de seguir indagando la máquina. Al final me di cuenta de que lo mío era más el Ableton que coge máquina, me sentía más cómoda. claro. Me parece muy interesante eso, que la limitación al final, por verlo así de manera positiva, ¿no? Que esa limitación te haya a ti hecho ir por ese camino. Bueno, Eh, es que depende también de cómo cada uno sea, porque a mí cuanto más y tal, y cuando tengo más opciones, cuando yo me bloqueo más y me agobio y al final acabo no haciendo nada. En cambio, si tengo tres cositas sencillas, pues con eso me apaño y a lo mejor no puedo hacer tantas virguerías como podría hacer otro. Pero bueno, tampoco tiene por qué. A lo mejor con eso yo ya saco un sonido interesante que para mí es bastante válido. bueno, yo te he presentado, porque también te lo he preguntado personalmente, qué estilo de música haces. Tú me dices que haces experimental y eso, ambient. Em, yo, la siguiente pregunta que siempre hago después de cómo empezaste es tus referencias musicales, entendiendo y dando por hecho que habrán cambiado a lo largo de tu vida. Pero, ¿cómo empezar? O sea, ¿cuáles son tus referencias iniciales o cuáles son las que más te han marcado y las que te están influyendo ahora a la hora de crear música? O sea, a nivel de artistas, dicen, ¿no? Sí, sí, como que qué estilo de música o qué, no necesariamente artistas, pero en fin, estilos de música que te han influenciado o influido, que he visto que valen los dos participios, se puede decir así, a la hora de hacer Vale. música. Pues yo realmente el mundo del ambient y todo eso me empezó a interesar porque me gustaba mucho hacer meditación y yo me meditaba con música y es verdad que encontraba unos vídeos como muy cutres en YouTube de música para meditar que yo decía, es que con esto Terrible. yo al contrario, no puedo meditar, me provoca todo lo contrario. Y es verdad que así indagando, descubrí como este género que es ambient, que en realidad yo creo que es bastante amplio y muy abstracto en sí, pero bueno, si tú buscas, yo que sé, en Google, padres del ambient, pues te va a salir Brian Eno, te va a salir Harold Bad, que a mí me encanta también. Entonces ya por ahí empecé a indagar como un poco toda esta música y a darme cuenta que me servía mucho a mí para lo que era la meditación que yo quería, o sea, que entraba como en un estado realmente óptimo para meditar y paralelamente pues yo tenía mucho interés en yo expresarme también, o sea, no hacer yo mi música para meditar ni mucho menos, pero sí que tenía la inquietud yo de todo eso que escuchaba y que a mí me hacía llevarme a estados brutales, el poderlo yo también eh, crear, ¿no? El decir, cómo es que esta música que a mí me impacta tanto y me genera es- estas sensaciones, o sea, me gustaría también poder ser yo creadora de todo esto. Mm. Y entonces, Sí, sí, disculpa. no, y entonces que por ahí empecé pues ya a indagar un poco más de, pero sí que es verdad que he escuchado sobre todo de ambient, eso, mucho a Harold Bad y a Brian Eno, como los super clásicos que todo el mundo conoce y de ahí pues ya sí que me he ido derivando más a músicos así a lo mejor más desconocidos o también a mí me ha influido mucho la gente que he tenido alrededor, siempre. O sea, que tú también te has juntado con gente o has acabado relacionándote con gente que también hacía música ambient. Claro, exacto. ¿Ya en Cataluña o también en Málaga? Sí, eso fue ya cuando me fui a Barcelona. Ujú. Sí, Y eso como es que, verdad. porque tú empiezas a ir a lugares donde, que no sé. Bueno, más que nada también yo mucho por el tema de SoundCloud, programas de radio y cosas así, o gente que daba la casualidad que vivía en Barcelona y tal. Hay mucha movida de ambient y de todo este rollo en Barcelona y, en fin, alrededores. Ajá. Y también, pues eso, juntarme con gente que hacía esta historia y pues ir compartiendo ideas, sonidos nuevos.
también eso es verdad que me ha hecho evolucionar mucho, sobre todo también salirme de lo que era lo tradicional o lo de siempre, o ese ambiente más clásico que era el con el que yo había empezado, pues abrirme a otros sonidos también más, que ya no era tampoco solo la atmósfera en sí, sino que eran también sonidos. Empecé a hacer ya mis propias grabaciones de campo. En fin, todo esto ya fue un poco lo que decían, ¿no? Que no es lo mismo los referentes del principio, cuando yo tenía, yo qué sé, 18 años, que lo que ha ido pasando hasta ahora. O, por ejemplo, ahora que con mi pareja tengo el proyecto de Soul Twin, que Mm, sí que hacemos ambient experimental, pero ahora de repente él viene de un mundo más de la electrónica y del ritmo, por decirlo así, que era algo que yo no había trabajado nunca porque en plan, ya era suficiente con las atmósferas y todo esto, yo no me quería complicar mucho más la vida. Y entonces con él, por ejemplo, pues sí que estamos combinando toda esta parte de ambient con los ritmos. Entonces ahora pues tengo otros referentes por completo, ¿sabes? Pues más rollo Apex Twin, por ejemplo, que sí que es verdad que hace también cosas súper ambient y súper tranquila, pero luego te mete unos ritmos te da leña. que, Leña. claro, entonces eso para mí es una referencia ahora también. Mm, mm. Sobre todo para mí referencias son mentes que creen de una manera sin ningún tipo de prejuicios y sin tampoco etiquetas, porque tampoco me gusta decir solo hago ambient que la gente ahora yo haga un ritmo y me diga, ah, pero tú no hacías atmósferas y yo es como, ah, pero si me apetece hacer esto, ¿por qué no? ¿Sabes? Bueno, sí, al final lo de las etiquetas es una manera un poco como es una manera también nosotros de poder cuantificar o de poder movernos como por ideas, ¿sabes? Creo que ya actualmente, a día de hoy, pienso yo, que habrá gente que piense distinto, que la gente tampoco es o sea, como tan cerrada, ¿no? Quiero decir que ya, o sea, creo que le nace a un músico o a alguien que hace música o a alguien que haga algo creativo, le nace probar con otros estilos, que en fin, por ejemplo, yo qué sé, yo no quiero hacer durante 20 años la misma música, a mí yo me siento autorrealizada cuando también pruebo con otros estilos, quiero decir que esto de decir que haces ambient es una manera, por decirlo así, de poder encuadrar, pero por hablarlo, que no es solo porque hagas ambient eso, porque no vas a meter una batería, porque no vas a meter un pedazo de ritmo punchy, ¿no? Claro, por eso yo creo que quizás hablar de experimental en sí, aunque sea muy abstracto, porque experimental puede ser todo, todos los géneros pueden ser experimentales siempre que yo creo que salgan, ¿no? De los Mm, patrones típicos. mm. Mm, así creo que ahora mismo me siento más cómoda diciendo que hago música experimental que ambient, Sí, aunque le sí, tengo, por supuesto, cariño porque fue el motivo por el que yo empecé a hacer música. me parece muy interesante lo que me cuentas de lo de la meditación, porque es verdad, en YouTube hay unos vídeos terribles, sin ánimo de ofender a los creadores de contenido de meditación, pero ostras, hay unos sintes que digo que yo no había no tenía otro, un coro, en fin. Dos preguntas que tengo. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo entonces música ambient? Por decirlo así, ambient. Empecé, la primera vez que yo empecé a trabajar con el Logic fue en 2009. 2009. Sí, ¿Y tú ya y fuiste? de ahí ya luego, pues lo que te digo, tuve una época muy chunga del propio programa y de las limitaciones que yo me veía a nivel técnico, que no era capaz de avanzar, pues sobre todo eso ya con la parte de mezcla, de compresión. Yo tenía un tema y decía, venga, ahora me toca arreglarlo, ¿no? Con la parte más técnica. Y ahí me frustraba mucho, Claro, mucho, porque, claro, no soy ingeniera de sonido, pero yo quería serlo. Y era como, venga, buscar miles de tutoriales, uno que te dice, no, porque yo lo hago así, el otro que yo lo hago así. Y al final acababa ¿no? sonando el tema, otra cosa que no era lo que yo quería. Yo acababa con ansiedad, con frustración, en plan, que no. Y acababa, por decirlo así, dejando a un lado la parte realmente que me había motivado a hacer lo que estaba haciendo, que era la música, la parte creativa, el querer transmitir algo, por una parte técnica y que era súper complicada, que a aquel le resulte muy fácil, pero para mí era como lo que te decía, ¿no? De nunca ser capaz de, por ejemplo, descargarme un VST sin que me entre un virus en el ordenador, o sea, era una parte muy frustrante para mí, que es una parte que también súper bonita y súper interesante y que yo creo que con muchas horas y
con ganas y si te gusta realmente es alucinante, pero es verdad que para mí no era lo mío. Tanto la parte de, por así decirlo, cuando tú ya acabas la composición, que también es una parte creativa, la parte de la mezcla, la parte de Sí, la sí, compresión y todo. se puede usar de manera que, quiero decir, que es que te puede cambiar perfectamente toda la idea o el concepto de lo que tú querías hacer porque tengas una mezcla que no Claro, te cuadre. pero sí que es verdad que a mí, en mi caso personal, por eso te hablo yo de mi caso, me generó mucha frustración y yo estuve incluso unos años sin hacer música Wow. porque a mí sentarme delante del ordenador era ansiedad y era frustración y era, bueno, voy a crear, pero yo ya sé lo que va a venir después, ¿sabes? Y claro, yo quería ser, porque hubiera sido muy fácil también coger mi tema y dárselo a un productor para que me lo produzca y para que me lo mezcle, me lo masterice, pero yo también quería ser, como si dijéramos, parte de eso. Yo decía, para mí es muy frío crear algo y dárselo a otro para que haga lo que tenga que hacer. Y Y es después, verdad y que, después a ver cómo te lo devuelve, porque, claro, vamos, un pequeño inciso simplemente. Estaba hablando yo con un compañero, Skygaze, no sé si sabes quién es, un producto asturiano que resulta, él es arquitecto, pero, bueno, arquitecto, eso fue lo que estudió, digamos, empezó a hacer música y él se mezcla sus propios temas y se los masteriza porque dice que él ha tenido experiencias en las que ha dado su tema a gente que para mezcla y máster dice que le ha devuelto una cosa totalmente distinta y que había elementos que él quería destacar y otros que quería dejar un poco más soterrados y le había hecho lo que el ingeniero este había hecho con su tema lo que él entendía que tenía que hacer. No con ningún claro, tipo de maldad ni nada, sino que es que también la mezcla es algo que creativo y demás. Entonces, tú actualmente, o sea, quiero decir, y yo sin saber de mezcla, porque yo mezclo como mezclo y mm, yo le pongo al máster un plugin de esto y va que chuta. O sea, que yo tampoco entiendo mucho. Entonces entiendo la frustración, por ejemplo, de Skygate y entiendo la tuya. claro, Actualmente, ¿cómo lo haces entonces? bueno, es que claro, es lo que te decía, vino esa época de frustración que yo decidí, o sea, para mí era como, me aparto de esto porque no es para mí, ¿vale? Y a partir de ahí es cuando te comentaba que descubrí el mundo de las máquinas, ¿vale? Y es otra manera de trabajar, otra manera de producir y sobre todo ahora que comparto estudio y proyecto musical con Sergi, que es mi pareja, me ha cambiado totalmente la visión, la filosofía, por así decirlo, la manera de hacer las cosas. Y ahora es Ajá. cuando yo realmente me encuentro cómoda trabajando porque yo lo hago todo con las máquinas, lo mezcla una mezcladora analógica y Ah, de ahí hay una salida que va a, pues ya a un cassette si lo quieres grabar en cassette o al ordenador si lo quieres digitalizar, pero realmente no me tengo que preocupar, o sea, tenemos un compresor analógico, o sea, son las máquinas las que con sus parámetros y con sus configuraciones ya trabajan, por así decirlo, y, y no me tengo que sentar ahí delante del ordenador, ratón para arriba, ratón para abajo, el plugin este ahora, cómo es mejor hacerlo de esta manera, ves un tutorial que te dice no, porque yo pondría lo otro. Y es como, una cosa, pero ustedes también, para usar esa mezcladora, también tienen que saber controlar esos parámetros, ¿no? Quiero decir que, pero yo creo que es mucho más sencillo porque, no sé, los parámetros son como más los que son, ¿no? primitivos. Son lo que Sí, son los botones estos y ni más nada. claro, exacto. Y son las máquinas que hay, no es como ese mundo paralelo, como tú decías, de que me descargo, que no me descargo, tienes todo el universo para lo que quieras, siempre te van a recomendar, no, este plugin es mejor que el otro, que Mm, son las máquinas también pasa, ¿no? Pero que como son ahora las que tenemos, mm. ya está, es como lo que hablábamos antes, todo más limitadito. Sí, sí, me parece muy interesante este prisma porque no lo había pensado nunca así. Entonces, Sergi entiendo que controla también de frecuencias y con la mezcladora. Sí, él viene también del Ableton, de utilizar Ableton, que fue lo que yo antes de empezar con las máquinas estuve trabajando un poco y sí que controla bastante. También me ha enseñado mucho en ese sentido, pues Mm. cosas básicas y algo de pre-mastering y demás y ya está. Estamos ante otro de los ejemplos que confirman que el hecho de trabajar con un compañero es positivo.
Sí. Hay gente que no puede trabajar en grupo y yo durante mucho tiempo, la verdad es que me cerraba y no quería trabajar con nadie porque nada más que quería yo hacer lo mío, ¿verdad? Pero es verdad que gracias a trabajar con gente, se puede aprender cosas. De hecho, tú mismo dices que a ti te ha cambiado la perspectiva a la hora de producir. Encima, Sí, bueno, te estimula de otra manera. Mm, claro, o sea, yo la primera vez que tuve un contacto con una máquina fue con un sampler que me prestó un amigo porque yo estaba tan frustrada que él me dijo, pero mira, prueba este cacharro que al final es tocar y no tienes que estar mirando una pantalla y distrayéndote con esta parte más técnica, por así decirlo, de configuración. Esto lo enciende, vas trasteando un poco y juega con él. Y es verdad que ya eso me hizo que me cambiara totalmente o sea, me di cuenta que había algo más allá de los ordenadores para trabajar y que, a ver, del ordenador puedes sacar muchas cosas buenas, pero en mi caso personal me limitaba mucho, me mm. frustraba, no me dejaba trabajar de una manera libre o más concentrada en lo que era la música en sí, sino tanto, ay, ahora esto aquí, ahora grabo, paro, vuelvo a grabar el loop, ahora lo tengo que poner, también me frustraba mucho. Te sentías condicionada, ¿no? Te sentías condicionada por el Uf, ordenador. y a mí otra cosa que me rayaba mucho de los programas, de los software, digamos, era el verlo ahí en la pantalla y el que la estructura parece que tenía que ser como muy, como te venían ya el grid, digamos, los Sí, sí, sí. compases y todo, lo tenías que poner aquí, ahora no sé cuánto, ahora vuelve a copiar, y me parecía una manera muy artificial de crear, sobre todo para crear. Luego, pues para si tú quieres mezclar y todo, súper bien, pero la creación en sí, hacerla con un ordenador, a mí me parecía muy artificial. En mi caso, ¿eh? Esto es muy interesante porque estamos hablando de alguien que prácticamente viene de hacer música por ordenador y se pasa al analógico o la creación con pedales, cacharros, porque se siente mucho más libre o inspirada. Pero por lo general, bueno, por lo general, hay muchísimos músicos que creo que es lo que más ocurre, que vienen de hacer música analógica o hacerlo por eso, por guitarra, por decirlo así, y por grabarse, por hacerse su propia música, empieza a grabarse en casa con este tipo de software y se encuentran con eso, con una rejilla y se tienen que acomodar a esa rejilla. De Claro, lado. Además, es que ayer lo hablaba con un compañero que también hace música, que es cantautor, que hacía música con guitarra, después se pasó al ordenador. ¿De qué manera eso? ¿De qué manera bueno, él habla con más gente, ¿verdad? ¿De qué manera te condiciona a la hora de crear tener enfrente una pantalla con una cuadrícula? sí, O sea, por ejemplo, yo diría que incluso mi capacidad de retener para hacer música es distinta. Yo diría que no tengo ahora mismo ningún tipo de capacidad de retención ni memoria, que la podría trabajar. Ahora mismo no la tengo que trabajar porque confío plenamente en que todo está en el ordenador, tengo mis ya, instrumentos, lo tengo todo bien, pero tú imagínate la gente que hace música de manera analógica o como tú. claro. Retener en qué momento mete este pedal o este efecto cuando, no sé si tú has dado concierto alguna vez. Sí, 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 sí. Pues eso, pues que tú pues lleves ya algo preparado en tu mente diciendo, ahora voy bueno, lo típico, ganas Pero, un por poco. ejemplo, es verdad que, por ejemplo, con el sampler, que es mi herramienta básica de trabajo, es como lo que sería para ti el ordenador, lo que tú dices, ¿no? Donde tienes todos tus instrumentos, pues para mí el sampler sí que tiene cierta memoria, por así decirlo. Trabajas con patterns, donde tú ya tienes asignado pues a la pista Vale. uno el sonido uno puedes secuenciar, es decir, que si tú creas un ritmo, por ejemplo, o haces un loop, lo puedes como dejar guardado, entonces luego en el directo tú lo que haces es interpretarlo, pero sí que tienes, como yo digo ya, un guión, una guía, Mm, para que luego en el directo no seas 100% improvisado, porque puede ser muy arriesgado en ciertos momentos. Pero sí que deja siempre un margen para esa improvisación o para esa libertad, o para decir, ahora no lo hago como lo hacía en mi casa, que primero iba el uno, luego el dos, sino que de repente empiezo por el final, ¿no? Y me permite pues esa flexibilidad que mm, tú pues llevaría en los clips del Ableton, por ejemplo, pero yo lo llevo aquí porque me gusta más tocar un aparato, me gusta más no tener una pantalla delante, me eso, gusta no, más, no tienes, digamos, como en una plaza de toro, el burlaero, no tienes la protección claro, de una pantalla. De verdad, yo creo que no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, le veo, lo sé, a la gente que
en el Instagram, ¿no? Que sigo a varias personas que hacen música y tal. Yo veo mucha gente que nada más que van con máquinas y no van con pantallas. Y yo digo, hostia, porque para mí es ultra importante tener una pantalla y sentirme que tengo una especie como de parapeto. Parece una tontería, pero el parapeto de la pantalla, ¿me entiendes? Con la cuadrícula. Y tú, sin embargo, aunque tú me digas que en tus samples tienes, pues, los pads, los patterns, tú tienes ese display y estás un poco más expuesta, pienso yo. Sí, 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 es verdad, ¿eh? Pero a la vez llevas un mínimo de seguridad también en el sentido de que tienes ya cosas hechas y, por ejemplo, pues, cómo aplico los efectos al sampler, los pedales que van aparte, por ejemplo, una reverb, un delay, un armonizador que llevamos pues, para el directo, por ejemplo, eso sí que es 100%, eso tú no lo puedes controlar de cómo lo vas a hacer hasta que no estás ahí. Controla, al final es conocer muy bien la máquina para saber dónde te puede llevar, dónde no, y en el directo jugar con eso. Pero es verdad que el resultado, a mí me ha pasado que a veces he salido de hacer un live súper contenta, en plan, ha sido brutal, y otras veces pues no he estado tan contenta. Pero bueno, Porque cada uno será distinto. es el precio que pagas por no llevarlo todo pues cuadriculado y perfecto, que sabes que siempre o al 99% te va a salir impecable. Pero es también un poco para mí lo que en donde he encontrado la gracia de como esa adrenalina, ¿no? De tocar en directo y de que me pueda equivocar y que tampoco pasa nada. Guay, guay. Me parece súper interesante lo que me estás contando, porque es que se lo está contando a los compañeros. Digo, tío, cada uno me estáis contando una cosa distinta de cómo creáis y cada manera de crear tiene su chicha, su cosa. Claro, Vale, entonces, por cierto, te quiero decir, ¿tú conoces el programa este de la NTS que se llama Sounds of the Town? Sí, ¿no? Lo conocerás, sí, ¿no? sí, 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 sí. No veas las cosas que suben al YouTube, que cada 2 por 3 hacen un ripeo de un casete y digo, todo esto se hacía en los 80 y en los 90, tío, es increíble. Vale, entonces eso, te estaba preguntando por tu referencia, tus inspiraciones, ambient, y ahora pues también, gracias a que estás currando con tu compi, pues con tu pareja, pues también estás teniendo ya el rollo de la electrónica y de las baterías. Mm, claro, tengo aquí una pregunta que, mm, que no sé si, bueno, sí, sí, yo creo que podríamos desarrollarlo un poco más, porque hemos hablado ya un poquito de ello, pero ¿qué es lo que te mueve a crear? O sea, ¿por qué, o sea, qué es lo que hace que tú quieras crear? Claro, tú me cuentas que tú quieres hacer como música, en principio, estilo meditativa, o que eso es lo que a ti Bueno, te- al final, más que meditativa, era que transmitiera algo que pudiera llevar a las personas que lo escucharan a sitios interesantes, que no escuchan músicas por escuchar y ya está, sino que tuviera un peso, un poder o una influencia para las personas que al final le emocionara, ¿no? Yo creo que era el objetivo. Pues habíamos parado la conversación porque se nos estaba acabando el tiempo de la llamada anterior de Zoom. Y entonces pues he creado otro link para seguir hablando de esto. ¿Sabes qué? Te estaba preguntando como qué era lo que te movía a crear y demás, pero creo que lo puedo ligar con la siguiente pregunta que tenía, porque Vale. yo tengo aquí la pregunta de cómo creas un proyecto personal y a partir de qué. Yo siempre pregunto lo de tú haces canciones por hacer y luego te das cuenta de que tienes un estilo que tiene un sentido, ya lo empaquetas o lo cierras, en plan, ya tengo algo para poner ahí, o tú trabajas en relación a un concepto. Vale, en mi caso, sí que es verdad que empecé sobre todo trabajando así, por conceptos o por ideas o por estados o por algo que a mí realmente me llamara la atención, me moviera y que yo quería pues traducirlo a nivel musical. Ese es el motivo por el que yo realmente creo música. Cuando tengo algo que contar o quiero algo que me ha llamado la atención o que me ha preocupado, lo que sea, ¿vale? Mm. Eso por una parte, y sí que es verdad que venía un poco de lo del tema de la meditación, porque claro, yo veía esas músicas tan impactantes para mí y que físicamente incluso ya me generaban sensaciones que yo decía, ostras, yo quiero contar esto y que tenga un impacto y contarlo de esta manera tan importante, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que también hablábamos antes de, sobre todo, trabajar de manera colaborativa con otras personas, ahí ya como que tu intimidad, por decirlo, tu interior, porque lo que te he dicho antes es algo muy íntimo y muy personal, que quizás yo, si estoy con otra persona al lado, no me sale tan abiertamente ponerme a
como concentrarme en eso, cómo me siento y poderlo traducir. Necesito un espacio como más privado para esa manera de crear. Pero sí que es verdad que de trabajar con otras personas, de compartir música, de hacer jam, de juntarte con la gente para compartir impresiones o para que te expliquen cómo funciona esto o para que tú le digas, mira lo nuevo que he hecho, no sé cuánto. Es verdad que pues eso, de crear con otras personas, me he dado cuenta que también me gusta mucho crear por probar, por experimentar, por jugar con Entonces, sonidos nuevos. un aliciente para ti crear en conjunto con... Exacto, y que salen cosas, porque al final sigues siendo tú mismo, igual que el que estás en tu casa solo en tu cuarto con tus paranoias, sigue siendo tú mismo, pero el crear de teniendo otra persona al lado o a un grupo de personas al lado es como que eres tú, pero también eres tú con otras personas. Entonces es otra manera de crear muy interesante, porque a lo mejor lo que te terminaba de faltar a ti, el otro lo está integrando o de repente tú no habías caído en eso, estabas bloqueado con algo y la otra persona no, pero tal, o mete este sonido que a ti te faltaba y que de repente gracias a eso se crea algo Mm. único y mágico que tú solo en tu casa pues a lo mejor no hubieras llegado ahí. Entonces no es tanto una parte, yo creo, tan íntima y tan introspectiva y tal, pero sí que es una parte muy divertida y muy interesante y que puede llegar a sitios que, claro, solo, por decirlo así, no sería muy difícil de llegar. Estoy pensando en esos momentos en los que a lo mejor yo he podido hacer música con gente y a lo mejor me he echado atrás. Y en realidad era, pienso que también es un poco como esa reticencia, la renuncia de hacer lo tuyo, ¿sabes? Como, pero no porque en plan, esto también es de esta persona y no quiero compartirlo, no es eso, es como esa vulnerabilidad. O sea, Claro, hacer música con otra persona es una negociación o también una especie, o conectar con, vamos, a lo mejor, para mucha gente hacer música en grupo tampoco es todas estas cosas que estamos diciendo tan, no, la gente no va tan lejos, ¿no? ya. Quiero hacer música porque sí, porque se lo pasa bien haciendo, pero para mí verdaderamente era un poco, era una exposición que era la que yo me costaba mucho, en fin, ponerme, como, Bueno, también depende, Elena, yo creo que de las personas, porque yo sí que es verdad que he estado haciendo música con gente que he estado súper incómoda y al final lo que estaba deseando era acabar mismo en mi casa, pero depende con quién, si encuentras ¿verdad? conexión y si encuentras, puede ser algo brutal. Que tú luego siempre tienes la oportunidad de estar haciendo cosas sola, eso no te lo quitará nadie, pero es Te da verdad la que oportunidad, ¿no? Te da la oportunidad de probar con ciertas personas y con algunos funciona igual que con otros no. y a lo que llegas, lo que sientes cuando llegas a eso es como, ostras, gracias, ¿no? A haberme juntado con esta persona, porque si no, nunca hubiera podido. Y luego lo que hablamos también de aprender, siempre vas a aprender del otro, siempre sabe cosas que tú no sabes o al contrario, ¿no? Y de compartir y que te pueda inspirar, pues yo qué sé, cómo utilizar una máquina y que esa máquina de repente te encuentres un sonido que tú digas, ostras, gracias a este sonido voy a ir luego a este otro punto. Guay, guay. Me gusta eso. Me parece que tienes razón. Pero este tipo de cosas en realidad, ya te digo, yo no llego a estas conclusiones hasta que, por ejemplo, no hay gente como tú que me cuenta este tipo de cosas y puedo también reflexionar sobre por qué he hecho las cosas de una manera determinada antes. También te digo que conforme pasa el tiempo también cambiamos la manera de ver las cosas o de producir o queremos probar nuevas maneras. Claro. Así que, entonces, bueno, te voy a preguntar en qué proyectos estás involucrada ahora. Vale, pues yo por una parte hago música como Misty, esta parte sí que es verdad que es más ambient por el momento, que nunca se sabe dónde puede uno llegar, pero es más tranquilita, por así decirlo. Y luego tengo el proyecto de Soul Twin con Sergi, que es mi pareja, que sí que es verdad que ahí hemos combinado pues esa parte más de atmósfera, más etérea, por así decirlo, con cajas de ritmo, percusión, rollo IDM, por encasillarlo dentro de algún género. Y sí que le estamos pegando pues mucha caña a eso, a ese proyecto ahora, sobre todo haciendo conciertos, Eso que dais produciendo. por Barcelona y eso. Ahora tocamos en el Euphonic, que es un festival de música experimental que hacen en Tierras del Ebro, Ujú. y que es el 27 de agosto.
qué guay. que tiene una propuesta muy, muy interesante, te lo recomiendo mirar porque es muy Échale un vistazo. interesante. Mm. Y ahí sí que tocamos ahora el día 27 y luego pues produciendo, trabajando, o sea, experimentando al final, tocando y de ahí pues teniendo material pues tanto para trabajo, para álbumes o para EPs o para lo que sea, como para directo. Pero en realidad lo que más nos gusta hacer con Sol Twin es tocar en directo. De hecho, hay un EP que tenemos que es de un ensayo que tenemos, que nos salió tan bien, nos ¿Qué gustó dices? tanto que dijimos, esto lo vamos a publicar porque no se puede quedar aquí en el olvido. Y eso fue así, ¿eh? Realmente. Tengo dos preguntas en realidad relativas a lo que has estado contando antes. Se me ha olvidado preguntártelo antes, entonces como ir un poco hacia atrás, pero me interesa mucho saber cuando dices que hacías tus propias grabaciones, que te compraste una Tascam o una Zoom y te ibas a grabar por ahí sonidos de ambiente. Yo tengo la Tascam, la básica que hay, La no me de acuerdo el nano, ¿no? modelo. Sí, pero que es la más barata, ¿eh? No sé si vale 80 euros, una cosa así, porque Mm. veo la gente que tiene una grabadora que digo, guau, ojalá, pero yo con la mía, de verdad, que más que suficiente para grabaciones de campo. También es verdad que a mí me gusta mucho el sonido analógico, o sea, yo no aspiro a un sonido ultra definido, ¿sabes? Partiendo de esa base, pero bueno, que con la grabadora ya me va bien y trabajamos mucho, sobre todo ahora en este proyecto de Soul Twin, con grabaciones de campo, incluso de llevarte la guitarra pues, a un campo, a donde sea, a la playa, tocar y que luego de esa grabación sea como la base de la canción. Y ya sobre eso ir trabajando, pues añadiéndole efectos o procesándola, porque también tenemos un sintetizador modular, entonces que tiene una parte que trabaja como un sintetizador granular, por así decirlo, entonces coge como fragmentos Sí, de sí. los sonidos que tú quieras y los procesa. Cuál es el que usáis para granular? ¿Qué- Es una tarjetita que está como, como un módulo, está integrado en... Dentro de ese cinte. Exacto. Ah, qué guay. ¿Y te puedo preguntar cuál es? Es que realmente ese de Sergi, yo no Ah, vale, lo... vale, vale. Te diría que es de Mutable Instrument. Yo el Vale, sintetizador granular no lo controlo tanto, ¿eh? vale, vale, vale. Yo con mi sampler, mis pedales, la guitarra ya va bastante bien. Pero Vale, bueno, te lo buscaré y te lo diré, guay. ¿eh? No sabía que había Pero granular. así no, 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 no. Yo es que los granulares que uso los uso evidentemente de VST, pero me interesaba saber claro. la maquinilla. Pues seguramente este lo haya de UST, ¿eh? Otra pregunta, Diría que es de Mutable Instrument. otra pregunta relativa a la música ambient, aunque ya estamos llegando como al final de la conversación, pero contra, me habría gustado haberla preguntado antes por lo de la ronda de preguntas a la hora de crear, aunque estábamos ya en los proyectos que estás metida. Tú a la hora de crear música meditativa, que fue con lo que tú empezaste, o digamos el moto por lo que tú querías hacer música, mm, tú te formaste, a ver, espérate, formaste en plan, por ejemplo, estudias sobre frecuencias, porque también está lo de las frecuencias alfa, las zeta, ¿sabes? Con los hercios y demás. Sí. ¿Tú de eso te formaste o bueno, No, es lo que te digo, que para mí era más una sensación de si me vale, ayudaba y me servía, a no relajarte? tenía, estuve mirando todo eso por YouTube y que había información, pero yo incluso intenté meditar con algunos vídeos de eso y tampoco noté una diferencia, no llegué a adentrarme mucho. Guay, Para mí era guay, más la música en sí, si me guay, guay. inspiraba, me ayudaba y si no, pues nada. Vale, vale, que teníais esas dos cuestiones. ¿En qué línea te gustaría ir o cómo te ves en un futuro? ¿Te ves haciendo este tipo de música o te gustaría indagar en otro estilo? Eh, bueno, es lo que decíamos antes, que yo creo que dentro de la música experimental, como es tan amplia, que abarca realmente lo que te dé la gana hacer. Mm, Yo ahora estoy muy adentrada también en el rollo break y todos estos ritmos así un poco más guay. avanzados, por decirlo así, y Mm, que nunca he tenido pues, a lo mejor la curiosidad de trabajar y que ahora pues sí que el tema de los ritmos, cómo se construyen, también mm. el poder tener el sampler, ¿no? Con el que puedo secuenciar y puedo trabajar los ritmos, pues
Es algo que para mí era como desconocido y que ahora pues Estás estoy, ahí investigando. sí. Qué Entonces guay. yo creo que un poco por ahí es donde me voy viendo ahora. Qué guay. También me parece bastante interesante esto porque he visto tendencias de creadores, pero ya no solo de músicos, sino creadores de artes plásticas, por ejemplo, de pintores y demás, que buscan primero alcanzar un nivel de realismo bestial y después empiezan a darle a la abstracción una vez ya se han cansado, han conseguido manejar súper bien como lo más barroco, lo más complejo, empiezan a abstraerse porque les interesa mucho expresarse a través de Claro, todo abstracto. Pero aquí lo que yo veo aquí es que como que siempre te ha interesado pues el ambient y el abstracto y ahora pues estás queriendo incorporar pues percusiones concretas y demás. Qué guay. sí. Y ya la última pregunta que te hago es que ¿tú qué le dirías a alguien que quiere comenzar a hacer música? Porque me Mm, parece muy interesante hacer esta pregunta, sobre todo, no tanto. He hablado ya con gente que ha estado en conservatorio y demás, y me parece súper guay, pero que alguien se ponga a hacer música y coge un instrumento, lo que sea, y se ponga a experimentar solo, me parece como mágico, me parece, ¿sabes? Que de alguien nada, que diga, pues ahora voy a hacer esto, voy a dar palos, o voy a dar claro. una guitarra, de que sale de aquí. ¿Tú qué le dirías a alguien que quiere empezar a hacer música? Y que no va al Mm, conservatorio, ni que, yo qué sé, ni tiene formación reglada. bueno, yo lo que te digo que a mí me ha ayudado mucho es juntarme con otra gente que también hiciera música y compartir cosas. Y Mm, luego, pues, probar también diferentes maneras de hacer las cosas, que no todo tiene que ser siempre la guitarra o siempre las máquinas o siempre el ordenador, sino que puedes ir probando y al final lo que a ti te vaya, con lo que tú te vayas sintiendo más cómodo o en ese momento, porque luego puede ser que de repente yo el día de mañana me canso de esto y de repente quiero probar otra cosa. Entonces que pruebe y que no tenga tampoco una idea de que las cosas tienen que ser solo de una manera, ¿no? mm, mm. Sino que puede probar diferentes maneras y que seguro que si se junta con gente y comparte, va a conocer diferentes visiones que seguramente le inspiran o digan, vale, quiero Mm. probar esto. En relación a esto que estamos hablando, estoy pensando en lo que hemos hablado antes de lo de a la hora de mezclar, ¿no? De cómo de frustrante era eh, no, o sea, lo de la mezcla porque no sabíamos cómo hacerlo, o sea, o en tu caso no sabías cómo hacerlo de la manera en la que lo hace todo el mundo te decía, si no sé hacerlo, pero en realidad eso es como, no hay una manera a lo mejor de hacer las cosas. El hecho de que tú pienses que hay una manera y que tú mismo pienses, no estoy haciéndolo de la manera que hay que hacerlo, sin realmente saber o validar que también su manera es válida, eso puede llegar a Claro, dar mucha frustración. Entonces, no hay una manera determinada de hacer las cosas. Y en el caso de la música o las disciplinas artísticas, contra. O sea, no te voy a decir a un ingeniero o a un hombre, médico claro. que haga de otra manera, pero en el caso de las disciplinas artísticas, como es tan libre, es... O sea, lo último que debería de hacer es frustrar a una persona solo porque piense que su manera no es la correcta. O, Claro, y es eso, y sobre todo si estás solo y estás tú que solo está tu mente, te la puedes jugar en ese sentido de que te creas que es así, que porque a ti no te salga, pues porque no se te da bien la parte técnica, por ejemplo, eso no significa que tú no tengas un potencial para crear. A lo mejor tú eres súper buen creador y luego necesitas la ayuda de un ingeniero al lado que te vaya guiando más con la parte técnica. ujú, ujú. Pero sobre todo es eso, el no limitarte y no creerte que tienen que ser las cosas solo de una manera. Pues estoy de acuerdo contigo y Blanca, hemos llegado, mirando la hora y demás, hemos llegado al final de la conversación Vale, y de nuevo muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que has compartido aquí. Yo siempre, bueno, tengo varias razones por las que estoy haciendo esto. Una es la de visibilizar el papel de productor o el perfil de productor, pero también otra es como con un espíritu divulgativo y yo espero que que la gente que vea esto, pues que les pueda inspirar a través de lo que has contado y que se anime a hacer música o que siga, porque no hay una manera de hacer las cosas determinada.
Mm, Y aparte es muy importante autorrealizarse y pasárselo bien, me cago en la más. claro. Blanca, pues te mando un beso, un abrazo, muchas gracias de nuevo y espero poder verte en directo cuando quieras. Vale, igualmente, Que tengas buen día. igualmente.